Comentario de la lección del día lunes: el origen del conflicto en la tierra. En Génesis 1:31 se nos presenta la culminación de la creación, donde Dios declara que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. La creación en su estado original era perfecta, sin rastro de maldad. Sin embargo, en Génesis 3 se traduce el relato de la caída, donde la serpiente, identificada en Apocalipsis 12:7 al 9 como el diablo, engaña a Eva cuestionando el mandamiento divino. Eva, seducida por la mentira "no moriréis" de Génesis 3:4, decide desobedecer a Dios, llevando así el mal y el sufrimiento al mundo. En Génesis 3:15 Dios pronuncia la primera promesa de redención, llamada el protoevangelio, anunciando que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Este conjunto de pasajes establece el origen del conflicto cósmico. El mal surge de la desobediencia humana y la influencia del adversario, mientras que Dios, en su sabiduría, ya ha dispuesto un plan de salvación. En Génesis 1:31, el término hebreo, que se traduce como bueno, indicando la perfección y la armonía de la creación, también indica que Dios no es el creador del mal. No hay indicio de maldad en el diseño original, lo cual contrasta con la caída en Génesis 3:1 al 7. La serpiente utiliza el recurso retórico para cuestionar la veracidad del mandato divino. La palabra moriréis es empleada de forma engañosa, ya que Dios había advertido sobre la consecuencia del pecado. La desobediencia de Eva, motivada por la tentación, introduce el pecado en la experiencia humana. El versículo 3:15 utiliza un término hebreo refiriéndose a la descendencia y anticipa la obra redentora del Mesías, quien vencerá al diablo. Esta promesa, conocida como el protoevangelio, no solo indica la presencia del conflicto, sino que también ofrece esperanza, al señalar que la victoria sobre el mal ya está asegurada por la obra de Cristo. Teológicamente, estos pasajes revelan que el mal no es parte del diseño de Dios, sino una consecuencia de nuestras libres elecciones, las cuales las hemos empleado mal desde el principio de la historia por Adán y Eva y en el transcurso de la historia por cada uno de nosotros. La invitación a elegir el bien es inherente a la creación, y el mal surge cuando se decide o nos decidimos a apartarnos de la voluntad de Dios. La respuesta de Dios en Génesis 3:15 es una muestra temprana de su gracia. A pesar de la rebelión, Él promete redención. Este conflicto cósmico se extiende a lo largo de la Escritura, siendo finalmente resuelto en la persona y obra de Cristo, quien a través de su sacrificio derrota al diablo y restaura la creación. Romanos 5:8, Colosenses 2:15. ¿Qué debemos hacer? Número 1. Valorar la creación original. Al recordar que Dios creó al mundo muy bueno, los creyentes somos llamados a perseverar y cuidar la creación, reconociendo su origen divino. Número 2. Ejercer el libre albedrío responsablemente. Saber que el mal proviene del uso equivocado de la libertad nos insta a tomar decisiones conscientes y a buscar siempre la voluntad de Dios. Número 3. Vivir en esperanza. La promesa en Génesis 3:15 nos asegura que, a pesar del conflicto y la presencia del mal, Dios ha dispuesto un plan redentor que culminará en la victoria definitiva de Cristo. Número 4. Reflejar discernimiento espiritual. Entender que el conflicto se centra en qué creer y, por ende, a quién amar. ¿Amaremos y creeremos en lo que dice Dios? ¿O amaremos y creeremos al diablo? Esto nos invita a cultivar una relación íntima y de confianza con nuestro Dios, discriminando entre las mentiras del diablo y la verdad revelada en la palabra. El relato del origen del mal nos desafía a reconocer nuestra limitada comprensión de los caminos de Dios, pero también nos ofrece una esperanza firme en su plan redentor. Aunque el mal surgió de la desobediencia y la influencia del diablo, Dios en su infinita sabiduría ya había previsto la caída y preparado la salvación a través del descendiente prometido, el cual es Cristo. Este conflicto cósmico que se manifiesta en cada decisión humana no es un llamado a la desesperación,
sino a la fidelidad y a la esperanza. Al abrazar el libre albedrío y elegir obedecer a Dios, nos convertimos en participantes activos en su plan, reflejando su amor y verdad en nuestras vidas. Que este conocimiento nos impulse a vivir con integridad, a confiar en la promesa de redención y a compartir con otros la esperanza de un futuro donde el mal será vencido y la creación restaurada a su perfecta bondad original. Comentario de la hermana Elena de White. Antes de la aparición del pecado había paz y gozo en todo el universo. Todo guardaba perfecta armonía con la voluntad del Creador. El amor a Dios estaba por encima de todo, y el amor de unos a otros era imparcial. Cristo el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre Eterno, uno en naturaleza, en carácter y en designios. Era el único ser en todo el universo que podía entrar en todos los consejos y designios de Dios. Fue por intermedio de Cristo por quien el Padre efectuó la creación de todos los seres celestiales. Por él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, ora sean tronos, o dominios, o principados, o poderes. Y todo el cielo rendía homenaje tanto a Cristo como al Padre. Colosenses 1:16. El conflicto de los siglos, página 484. Para muchos el origen del pecado y el porqué de su existencia es causa de gran perplejidad. Ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación, y se preguntan cómo puede existir todo eso bajo la soberanía de aquel cuya sabiduría, poder y amor son infinitos. Es esto un misterio que no pueden explicarse. Y su incertidumbre y sus dudas los dejan ciegos ante las verdades plenamente reveladas en la palabra de Dios y esenciales para la salvación. Hay quienes, en sus investigaciones acerca de la existencia del pecado, tratan de inquirir lo que Dios nunca reveló, de aquí que no encuentren solución a sus dificultades. Y los que son dominados por una disposición a la duda y a la cavilación lo aducen como disculpa para rechazar las palabras de la Santa Escritura. El conflicto de los siglos, página 483. El instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo: caiga el castigo sobre mí. Estaré en el lugar de hombre. Él tendrá otra oportunidad. Qué amor, qué admirable condescendencia, el Rey de Gloria dispuesto a humillarse descendiendo hasta el nivel de la humanidad caída. Colocaría sus pies en las pisadas de Adán. Tomaría la naturaleza caída del hombre y entraría en combate para contender con el poderoso enemigo que triunfó sobre Adán. Vencería a Satanás, y al hacerlo abriría el camino para la redención de todos los que creyeran en él, salvándolos de la ignominia del fracaso y la caída de Adán. Comentarios de Elena de White, en Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1099. Jesús vino al mundo para ilustrar el carácter de Dios en su propia vida, y barrió todas las falsas interpretaciones que Satanás había elaborado, y reveló la gloria de Dios. Solamente al vivir entre los hombres podía revelar la misericordia, la compasión y el amor de su Padre Celestial, porque sólo mediante actos de bondad podía manifestar la gracia de Dios. La incredulidad de los hombres estaba profundamente arraigada, y no obstante, no podían resistir el testimonio de su ejemplo divino, y de sus hechos llenos de amor y verdad. Hijos e hijas de Dios, página 141.